El 13 de noviembre de 2007, la Casa Real Española emitió un comunicado de 4 líneas. No hablaba de ruptura, no hablaba de fracaso, no mencionaba el dolor, la distancia acumulada, los años de una convivencia que según quienes estaban cerca, ya hacía tiempo que había dejado de serlo. El comunicado hablaba del cese temporal de la convivencia matrimonial entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar, tras más de 12 años de matrimonio. Esa frase es el escándalo real de esta historia. No lo que dijo, lo que eligió no decir. La precisión clínica con que una institución convirtió la disolución de una vida compartida en un comunicado que podría haber descrito la suspensión de un contrato de arrendamiento. España lo entendió en el momento en que lo leyó. Nadie necesitó que nadie dijera en voz alta la palabra fracaso. Estaba suspendida en el aire detrás de cada adjetivo cuidadosamente elegido. 12 años, 2 hijos, una boda que había sido el primer gran enlace real celebrado en España en casi 90 años. Y al final de todo eso, una frase diseñada para enfriar la emoción, despojar al dolor de toda carne, convertir una separación en un asunto administrativo sin sangre. ¿Cómo se llega a ese comunicado desde la Catedral de Sevilla en 1995? ¿Qué ocurre dentro de un matrimonio para que su final suene más a decreto notarial que a vida humana? La respuesta no está en ningún escándalo explosivo ni en ninguna traición dramática. Está en algo considerablemente más difícil de nombrar y de combatir. El frío lento que se instala en los espacios que el protocolo no puede calentar. Hay una herida en esta historia que precede a todo lo demás, y el relato oficial nunca ha examinado con la atención que merece. Elena de Borbón nació en Madrid el 20 de diciembre de 1963 como la hija mayor de Juan Carlos y Sofía. Era la primogénita. En cualquier sistema basado en la primogenitura, ese dato debería haber sido definitorio de su lugar en el mundo. En la España de 1963 y en la Constitución que vendría en 1978, no lo fue. El trono pasaría a su hermano Felipe, simplemente por ser varón. La Constitución de 1978 que regulaba la sucesión fue redactada en un momento en que la igualdad de género en la institución monárquica no era una prioridad del consenso político español. El artículo que establece la preferencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria fue negociado entre las fuerzas políticas de la transición con la pragmática de quien sabe que hay batallas que no se pueden pelear todas al mismo tiempo. Décadas después, en 2005, el gobierno de Zapatero intentaría reformar ese artículo, debate que quedó en suspenso y no se resolvió hasta años más tarde. Pero para Elena, creciendo en los años 70 y 80 con ese artículo como dato fijo de su existencia, la pregunta no era política, sino personal. ¿Qué significa ser la primogénita de una familia simbólicamente cargada del país y saber desde el principio que tu lugar en esa familia está determinado no por quién eres, sino por el hecho biológico de no ser tu hermano? Hay personas que procesan ese tipo de exclusión con rabia visible. Hay personas que lo procesan con resignación manifiesta. Y hay personas que lo procesan construyendo sobre esa exclusión una identidad entera basada en la excelencia del servicio, en la demostración constante de que el lugar que el sistema negó no era necesario para ser indispensable. Elena pertenecía a esa tercera categoría, y esa pertenencia explica cosas sobre ella que el relato de su matrimonio no puede explicar si no se tiene en cuenta ese punto de partida. Se formó como maestra, especializándose en inglés, y durante un tiempo trabajó en un colegio con la clase de normalidad deliberada que tienen las personas reales que necesitan demostrar tanto al mundo como a sí mismas que son capaces de construir algo fuera del protocolo. Continuó sus estudios en educación, pasó tiempo en París, ciudad que resultaría decisiva en su historia por razones que entonces todavía no podía anticipar. Pero dentro de esa apariencia de normalidad había un límite invisible que ella conocía perfectamente.
No era simplemente una mujer construyendo una vida en sus propios términos, era una infanta aprendiendo a moverse entre deber, discreción y representación. Mientras la mayoría de las personas pasan sus años de formación descubriendo quiénes son, Elena primero tenía que aprender cómo se esperaba que pareciera. Esa lección, aprendida antes de los 20 años, moldea el carácter de una manera que el tiempo no deshace fácilmente. Lo que España veía en Elena era coherente con ese molde, la más leal a la corona de los 3 hijos del rey, la más cómoda dentro del lenguaje más antiguo de la institución, los caballos, el campo, la tauromaquia, la solemnidad, el deber. No era la hermana más moderna ni la figura pública más magnética, pero proyectaba una seriedad que tranquilizaba a una parte específica de España, la España que todavía confiaba en la forma, en la contención, en la idea de que la dignidad significa a veces no explicarse demasiado. Esa fue su primer gran triunfo y su primera gran condena. Aprendió a ser valorada no deslumbrando, sino sin perturbar nada. En una familia donde casi todo cargaba significado simbólico, ella ofrecía continuidad. El problema con construir una identidad entera sobre la contención es que cuando finalmente algo necesita decirse, el sistema entero está diseñado para no decirlo. Antes de Jaime de Marichalar, hubo otra persona, el jinete Luis Astolfi. La relación fue discreta, como todo en la vida de Elena, pero existió y dejó una marca. Astolfi no se sentía capaz de asumir la exposición pública que suponía amar a la hija mayor del rey y la reina de España. El peso institucional de esa relación, los fotógrafos, el protocolo, la presión permanente de ser evaluado por un país entero era más de lo que estaba dispuesto a cargar. Se fue. Ese rechazo no fue ruidoso. No hubo declaraciones ni fotografías comprometedoras ni artículos de prensa. Fue silencioso, como casi todo en esta historia, y precisamente por eso dejó una herida específica que el silencio no cura. La confirmación de que el peso de ser quien era podía alejar a las personas que le importaban. Contra ese fondo, Jaime de Marichalar apareció como la oposición perfecta a la duda. Era el hombre dispuesto a entrar en ese mundo, dispuesto a aceptar el protocolo, el foco, la ceremonia, el peso institucional inmenso. Años más tarde, cuando se anunció el compromiso, Elena admitiría que no paró hasta convencerme. Esa frase, dicha con lo que en el contexto sonaba a encanto romántico, tiene un segundo registro si se escucha más despacio. Sugiere persistencia, sugiere una voluntad determinada de llegar al centro de la vida de una mujer que había pasado demasiado tiempo aprendiendo a ceder. Y sugiere que la decisión de Elena no fue tan inequívoca como el relato oficial prefería presentar. Jaime de Marichalar procedía de una familia aristocrática española y había construido su vida adulta principalmente en París, donde trabajó en banca antes de que su nombre empezara a circular en la conversación pública. Era el tipo de figura que el mundo de las élites europeas produce con cierta regularidad: educación cosmopolita, maneras impecables, gusto cultivado y una capacidad casi artística para parecer importante sin necesitar decir nada particularmente importante. Tenía lo que en ciertos círculos se valora por encima de casi cualquier otra cosa: el dominio de la distancia elegante. No era ruidoso, no era escandaloso. Era sofisticado de la manera en que los hombres son sofisticados cuando han aprendido que la reserva proyecta autoridad más eficazmente que cualquier declaración. Eso resulta fascinante desde lejos. Desde cerca, puede resultar impenetrable de una manera que no es paz, sino ausencia. París los había conectado a los dos de maneras que en el relato romántico suenan a destino. Se habían conocido por primera vez en 1987 durante un curso de literatura francesa. Volvieron a coincidir en la primavera de 1989 en un viaje con amigos a India, Nepal y Bután.
Después, sus caminos continuaron cruzándose. La vida ecuestre de Elena la llevaba con frecuencia a las afueras de París, y Jaime, que llevaba años instalado en la capital francesa, fue convirtiéndose en el anfitrión, el acompañante, la presencia disponible. No fue un flechazo, fue algo más lento y quizás por eso más peligroso. Una cercanía constante que fue ocupando espacio hasta que empezó a parecer inevitable. Hay una diferencia importante entre enamorarse de alguien y acostumbrarse a alguien tan profundamente que la presencia de esa persona empieza a sentirse como necesidad. El primer caso produce claridad. El segundo produce dependencia que a veces se confunde con amor, hasta que las circunstancias la ponen a prueba de una manera que la claridad no habría necesitado. Si lo que unía a Elena y a Jaime era lo primero o lo segundo, es imposible saberlo desde fuera. Probablemente ninguno de los dos lo sabía con certeza tampoco. Lo que sí puede decirse es que el contexto en que se desarrolló esa relación, la cercanía gradual, el mundo compartido de los caballos y París, la presencia disponible de Jaime, precisamente cuando Elena más necesitaba a alguien dispuesto a estar, creaba las condiciones ideales para confundir las dos cosas. El problema de fondo, visible solo en retrospectiva, era que los dos habían sido formados por el mismo sistema de contención, cada uno desde una entrada diferente. Elena había sido moldeada por la corona, por la lealtad, por la idea de perdurar. Jaime había sido moldeado por la reserva social, por la estética, por el autodominio. Dos biografías distintas, pero con la misma lección debajo. Siente menos en público, revela menos, di menos. Cuando el amor empieza entre dos silencios tan bien vestidos, puede parecer perfecto durante años, hasta que alguien se da cuenta de que debajo de toda esa elegancia nunca hubo paz, solo distancia. En noviembre de 1994, el Zarzuela anunció el compromiso. En marzo de 1995, la boda en la Catedral de Sevilla reunió a cerca de 1.300 invitados y representantes de 33 casas reales. Era el primer gran enlace real celebrado en España en casi 90 años. La España de 1995 era una España específica en un momento específico, y ese contexto importa para entender por qué la boda de Sevilla cargó desde el principio con un peso que ninguna ceremonia debería tener que sostener. Era un país que llevaba 20 años de democracia, que había atravesado la transición con la figura del rey Juan Carlos como garante visible de ese proceso, y que en la boda de su hija mayor vio algo que necesitaba ver: la confirmación de que la institución monárquica no era solo un vestigio del pasado, sino una estructura con futuro, capaz de producir nuevas generaciones, nuevos matrimonios, nueva continuidad. La Catedral de Sevilla no fue elegida al azar. Sevilla, en 1995, era una ciudad que todavía vibraba con el eco de la Exposición Universal de 1992, que había sido el mayor escaparate internacional de la España moderna. Celebrar allí la primera gran boda real española en casi 90 años era una declaración de imagen. Este país ha llegado, esta institución perdura. Esta familia representa algo que va más allá de sí misma. El matrimonio no era solo de dos personas, era la fotografía que el país quería tener de sí mismo, moderno pero enraizado, abierto pero con forma, cambiado pero reconocible. Y cuando una pareja tiene que sostener el peso de ser un símbolo nacional desde el primer día de su vida compartida, cualquier fractura privada deja de ser solo privada antes de que nadie hubiera podido procesarla como asunto humano. Esa carga simbólica tan pesada sobre dos personas que acababan de comprometerse es en sí misma parte del problema que vendría después. Cuando un matrimonio tiene que sostener el peso de ser un símbolo nacional, cualquier fractura privada deja de ser solo privada, se convierte en asunto de Estado antes de que nadie haya podido procesarla como asunto humano. Los primeros años dieron al país exactamente la imagen que quería. Hubo calma. Nacieron dos hijos,
Felipe Juan Froilán en 1998 y Victoria Federica en 2000. Durante un tiempo la pareja vivió en París con una discreción relativa antes de regresar a Madrid en 1998. El cuadro era el que se esperaba de ellos, pero en ese aparente cuento de orden ya habían empezado a formarse las grietas más difíciles de describir precisamente porque no eran dramáticas. Eran de temperatura, de ritmo, de distancia emocional acumulada. Jaime transformó la imagen pública de Elena durante esos primeros años. La introdujo en el universo de la moda de lujo parisina, en Lacroix, en Chanel, en Dior, y en cierta manera la hizo parecer más sofisticada, más refinada, más observada. Pero esa misma transformación decía algo inquietante, que para permanecer a su lado, Elena había tenido que alejarse ligeramente de sí misma y avanzar hacia el universo de él. El amor estaba empezando a parecerse demasiado a la adaptación. En 2001, Jaime de Marichalar sufrió un episodio isquémico cerebral mientras practicaba deporte en un gimnasio. Fue hospitalizado. El parte médico que la Casa Real hizo público fue medido y tranquilizador, como eran todos los comunicados de la institución sobre asuntos que podían interpretarse como vulnerabilidades. Jaime había sufrido lo que coloquialmente se llama un accidente cerebrovascular menor con recuperación esperada. La pareja viajó a Nueva York en las semanas siguientes para facilitar esa recuperación. Desde fuera, ese tipo de episodio puede parecer el catalizador de una intimidad renovada. La fragilidad súbita del otro, el recordatorio de que la vida es frágil y que lo que importa está frente a ti, no en el siguiente viaje ni en el siguiente acto de representación. Muchas parejas que llevaban años perdiéndose se han reencontrado a través de una enfermedad. Esta no fue una de esas historias. Lo que los años siguientes mostraron fue que el episodio de 2001 no unió lo que estaba separándose. Actuó más como acelerador de un proceso que ya estaba en marcha, como si la aparición repentina de la fragilidad hubiera hecho insostenible seguir manteniendo la superficie intacta que ya no correspondía a ninguna realidad interior. Los que estaban cerca de la pareja describen ese periodo como el momento en que algo que ya venía tensándose llegó a un punto de no retorno. La enfermedad de Jaime no destruyó el matrimonio, pero sí pareció acelerar un proceso que ya estaba en marcha, como si la fragilidad repentina hubiera hecho insostenible mantener la superficie intacta. Habrían de pasar 6 años más antes de que la fractura se hiciera imposible de ocultar. 6 años. Ese intervalo es el dato más perturbador de toda esta historia y también el que mejor explica por qué el comunicado de noviembre de 2007 sonó como algo que llevaba tiempo esperando ser dicho. Porque esos 6 años no fueron 6 años de trabajo genuino en reconstruir algo. Fueron, según las reconstrucciones que la prensa española especializada en la Casa Real elaboró en los años posteriores, 6 años de distancia administrada, de vidas que se iban volviendo progresivamente paralelas dentro de la misma estructura formal. Jaime había construido una presencia pública propia en el mundo de la moda y el lujo que lo llevaba a círculos y horarios diferentes a los de Elena. Ella seguía anclada en los compromisos institucionales, en el trabajo de representación, en la vida estructurada que era la única que conocía con profundidad. Él disfrutaba de la vida social nocturna que los círculos de lujo y la moda producen naturalmente. Ella prefería las mañanas tempranas, el trabajo, la disciplina de una rutina predecible. Los dos seguían apareciendo juntos en los actos oficiales donde era requerida su presencia conjunta. La imagen se mantenía. El protocolo funcionaba como una prótesis que sostenía hacia afuera lo que por dentro ya se había soltado. Y mientras esa prótesis funcionó, nadie dentro de la institución tuvo incentivo para retirarla antes de que fuera absolutamente necesario. La Casa Real tiene una relación específica con el tiempo. Tiende a esperar, a dejar que las situaciones se resuelvan o confirmen antes de actuar sobre ellas, porque actuar prematuramente sobre algo que podría resolverse solo genera el escándalo que la inacción quería evitar. El resultado, en este caso, fue que la ruptura siguió madurando durante años dentro del caparazón de una imagen oficial que ya no correspondía a ninguna realidad privada. La incompatibilidad de hábitos, que los periodistas especializados en la Casa Real describirían después con cierto eufemismo, era real y documentada. Él disfrutaba de la vida social nocturna y los círculos de lujo y el diseño en los que se había convertido en figura reconocida. Ella prefería las mañanas tempranas, el trabajo, la disciplina de una rutina estructurada.
Esa diferencia no convierte a ninguno de los dos en el villano de la historia, pero puede convertir un matrimonio en un lugar progresivamente inhabitable cuando la casa también pertenece simbólicamente a todo un país. Jaime había construido durante esos años una presencia pública propia paralela a la institucional en el mundo de la moda y el lujo. Su nombre aparecía vinculado a colaboraciones con marcas del sector de lujo, a apariciones en publicaciones de diseño, a la clase de eventos donde la aristocracia y la industria de la imagen se intersectan con naturalidad. Cultivó esa faceta con la fluidez de quien lleva toda su vida moviéndose en esos círculos y conoce sus códigos desde dentro. El resultado era una figura pública que tenía coherencia propia, independiente de su condición de consorte real. Lo que en los primeros años de matrimonio había sido leído como sofisticación complementaria a la imagen de Helena, fue convirtiéndose progresivamente en algo diferente. Una identidad paralela que funcionaba con sus propias lógicas, en sus propios horarios, con sus propias prioridades. No hay nada inherentemente problemático en que un miembro de una pareja tenga una carrera y una presencia pública propias. El problema es cuando esas dos presencias públicas dejan de reforzarse mutuamente y empiezan a operar en órbitas suficientemente distintas como para que la distancia entre ellas se filtre también a la vida privada. Esa imagen tenía valor comercial y él supo usarlo. Lo que resultaba más complicado era la distancia entre esa imagen pública y la vida cotidiana dentro de un matrimonio que se estaba vaciando. Porque hay personas que son extraordinariamente hábiles para habitar espacios sociales y extraordinariamente incómodas en el espacio íntimo donde no hay audiencia, donde no hay protocolo, donde la única persona frente a ti es la que duerme en la misma habitación y no necesita que la impresiones. En los 7 años que transcurrieron entre 2001 y la separación oficial, la prensa española que seguía a la Casa Real reconstruiría después un patrón de apariciones separadas, de agenda cada vez más divergente, de una pareja que seguía funcionando como unidad representativa en los actos formales, mientras en privado cada uno habitaba su propia órbita. Helena, según esas mismas reconstrucciones periodísticas, fue la que tomó la decisión final. Una semana antes de que se emitiera el comunicado oficial de noviembre de 2007, había abandonado el domicilio conyugal con sus hijos y regresado a la zarzuela. La reina Sofía, que según quienes conocían la dinámica familiar había sido consciente durante tiempo del deterioro del matrimonio, ya sabía en ese momento que no había vuelta atrás. Hay algo significativo en que fuera a la zarzuela a donde Helena regresó, al lugar de origen, a la institución antes que a ningún otro lugar, como si la primera certeza después de la ruptura no fuera la libertad sino el deber, el regreso al único suelo que no se movía. Esa decisión, la de moverse en silencio con sus hijos de vuelta a la casa de sus padres antes de que nadie emitiera ningún comunicado, es el gesto más revelador de toda esta historia. No habló a la prensa, no filtró nada a ningún periodista, no usó el dolor como palanca de narrativa pública. Se fue y esperó a que la institución encontrara las palabras para describir lo que ella ya había decidido. Esa es Helena de Borbón en su forma más reconocible, actuando primero, permitiendo que el protocolo ponga nombre a lo hecho después. Esa imagen, la de una mujer criada para perdurar, formada para representar, entrenada desde la infancia para no hacer ruido, abandonando en silencio y de noche una casa que ya no podía seguir habitando emocionalmente, es el verdadero centro dramático de esta historia. No el comunicado, lo que ocurrió antes de que alguien lo redactara. El 13 de noviembre de 2007, cuando la Casa Real emitió su comunicado de 4 líneas, España entendió inmediatamente que la frase cese temporal de la convivencia matrimonial no era temporal en ningún sentido real. Era la manera en que una institución acostumbrada a gestionar los símbolos gestionaba la disolución de uno de sus símbolos más recientes. El comunicado no buscaba explicar, buscaba contener. Y cuando una institución está tan determinada a controlar el lenguaje, habitualmente es porque teme lo que ese lenguaje podría revelar si se dejara suelto.
La prensa española llenó el vacío de palabras con lo que siempre llena los vacíos que las instituciones poderosas dejan deliberadamente abiertos: especulación, rumor, versiones contradictorias y la certeza de que la historia oficial era solo una parte de una historia más complicada. En septiembre de 2008, la revista Época publicó una portada con afirmaciones sobre supuestos malos hábitos de Marichalar como una de las razones del colapso matrimonial. Jaime respondió con acciones legales contra la publicación. Ese detalle no es solo un episodio de cotilleos, revela algo sobre la naturaleza del periodo posterior a la separación. La ruptura ya no pertenecía solo a la pareja ni a la casa real. Se había convertido en un campo de batalla de versiones, de reputaciones, de la pregunta que nadie había respondido oficialmente y que por eso mismo nadie podía dejar de hacerse. ¿Qué había pasado realmente dentro de ese matrimonio? El recurso a los tribunales para gestionar lo que no se quería decir públicamente es, en cierta manera, la extensión lógica del comunicado de noviembre. La misma lógica institucional, la misma voluntad de controlar el daño en lugar de confrontar la verdad, pero ahora operando en el registro legal en lugar del protocolar. Los hijos estaban en el centro de todo aquello, aunque nunca en ninguna declaración oficial. Felipe Juan Froilán tenía 9 años cuando se anunció la separación. Victoria Federica tenía 7. Son nombres que el espectador español no necesita que le expliquen, porque ambos se convirtieron en figuras públicas por derecho propio, con historias que la prensa española siguió con la intensidad que se reserva para quienes llevan apellidos que el país siente como propios, aunque no los haya elegido. Felipe Juan Froilán, nieto del rey Juan Carlos, creció bajo la presión específica de ser el varón de la siguiente generación sin tener un papel institucional claramente definido, lo cual produce un tipo de exposición particularmente difícil de gestionar. Es visible por el apellido, sin la estructura que da la sucesión directa al trono. La prensa española registró con puntualidad cada episodio de su vida pública y privada, con la mezcla de afecto y escrutinio que el país reserva para los jóvenes de familias reales que no terminan de encajar del todo en el molde que se les tenía preparado. Victoria Federica siguió una trayectoria diferente, más consciente de los mecanismos de imagen, más cuidadosa con la frontera entre lo que se muestra y lo que se reserva, construyendo una presencia en redes sociales y en el mundo de la moda que tiene su propia lógica en el contexto de lo que significa ser joven y pertenecer a una familia real en el siglo XXI. Los dos son el resultado visible de decisiones que dos adultos tomaron antes de que ellos tuvieran edad para entenderlas, y llevan ese resultado con la mezcla de gracia y peso que llevan todos los hijos que heredan historias que no eligieron. Felipe Juan Froilán se convirtió con los años en una figura que la prensa española seguía con una intensidad que combinaba la fascinación y la crítica, el nieto del rey fotografiado en episodios que la Casa Real prefería no comentar, el joven que llevaba un apellido con el peso de la historia española y navegaba ese peso con la torpeza visible de alguien que no eligió cargar con él. Victoria Federica construyó una presencia pública más controlada, más cuidada, más consciente de los mecanismos de imagen, quizás porque la generación que llegó después aprendió de los errores de visibilidad de los que vinieron antes. Los dos crecieron dentro de una separación que nunca fue ruidosa, pero que era omnipresente en cualquier búsqueda de Google sobre su familia. Heredaron no solo los apellidos y los títulos, sino el eco de un silencio que nunca se resolvió en explicación. Cuando un matrimonio se rompe dentro de una familia real, no es solo una pareja lo que se rompe, es un escenario entero el que se fractura. Los hijos heredan no solo los privilegios y las obligaciones del apellido, heredan también el peso de lo que nunca se dijo, la presión del escrutinio público y la obligación de aprender demasiado pronto que en ciertas familias, incluso el dolor tiene que tener modales. El divorcio definitivo se formalizó el 21 de enero de 2010, más de 2 años después del comunicado de separación. Ese intervalo, de noviembre de 2007 a enero de 2010, tuvo su propia lógica institucional.
La Casa Real necesitaba tiempo para gestionar los aspectos protocolares y legales de una situación sin precedente reciente dentro de la institución española. Un divorcio real no es solo un divorcio, es una operación de desmontaje de una pieza del escenario simbólico que requiere coordinación, discreción y el tipo de planificación que las instituciones antiguas han aprendido a hacer bien precisamente porque han tenido que hacerlo antes, aunque nunca exactamente de la misma manera. Con esa firma, Jaime de Marichalar perdió el tratamiento de excelencia y su posición dentro de la Casa Real Española. No fue una expulsión ruidosa, no hubo declaración dramática ni escena pública. El protocolo lo procesó con la misma frialdad con que había procesado todo lo anterior. Silenciosamente, ordenadamente, como si se tratara de la devolución de un título que nunca había sido del todo permanente. Esa es la manera en que las instituciones antiguas manejan las cosas que no pueden explicar. Las gestionan hasta que desaparecen del foco y luego continúan como si la continuación fuera la respuesta más completa posible a todo lo que había ocurrido antes. El poder no siempre expulsa con escándalo, a veces expulsa a través del silencio, del protocolo, de la distancia que se abre gradualmente hasta que un día la persona se da cuenta de que ya no está dentro del cuadro. Jaime dejó de aparecer en la fotografía familiar oficial. Siguió siendo el padre de Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, lo cual garantizaba que su presencia en la vida de sus hijos continuaría de maneras que ningún comunicado podía regular completamente. Pero su posición como miembro de la Casa Real había terminado con la misma eficiencia burocrática con que había empezado, a través de documentos, títulos y fórmulas legales. Lo que el divorcio no cerró fue la pregunta, porque las preguntas que las instituciones se niegan a responder directamente no desaparecen, se acumulan. En los años posteriores, Elena de Borbón construyó algo que, en el contexto de esta historia, resulta significativo precisamente por su naturaleza prosaica. Continuó su trabajo en la Fundación Mafre, donde dirige y participa en programas vinculados a la discapacidad intelectual, la salud mental y la acción social. Es un trabajo que no genera titulares glamorosos, que no produce fotografías que los medios de moda quieran publicar, que no encaja en ninguna narrativa de redención espectacular. Es simplemente trabajo, constante, discreto, enfocado en personas que necesitan apoyo institucional y que raramente reciben la atención pública que merecen. Hay algo en esa elección que dice más sobre Elena que cualquier declaración que haya dado nunca. La Fundación Mafre no es el tipo de institución que genera portadas de revistas ni apariciones en programas de entretenimiento. Su trabajo en las áreas de discapacidad intelectual y salud mental es el tipo de labor que requiere presencia constante, conocimiento específico y la clase de compromiso que no se puede fingir durante mucho tiempo, porque las personas con las que se trabaja perciben inmediatamente la diferencia entre quien está genuinamente presente y quien simplemente aparece para la fotografía. Elena lleva años en ese trabajo con una consistencia que los profesionales del sector reconocen, no como figura decorativa que presta su nombre a una causa, sino como alguien que asiste a las reuniones de trabajo, que conoce los proyectos en detalle, que construye relaciones con las organizaciones del sector de la discapacidad que trascienden los actos de representación formales. La mujer que fue formada para representar eligió después del fracaso público de su matrimonio trabajar en un espacio donde la representación importa menos que la presencia real, donde lo que cuenta no es la imagen, sino el resultado concreto sobre la vida de personas concretas, donde nadie te fotografía porque lo que haces no es fotogénico, en el sentido en que los medios entienden lo fotogénico. No es una redención cinematográfica, es algo más sobrio, más contenido, más reconociblemente español en el mejor sentido de esa palabra, seguir adelante sin decir demasiado. La prensa más cercana a la Casa Real la describe con consistencia como mediadora en las tensiones familiares, como presencia estabilizadora en los momentos en que la institución necesitaba a alguien que sostuviera sin hacer ruido. Ese papel se volvió particularmente visible durante los años del caso Nous, el escándalo que involucró a su hermana Cristina y a su cuñado Iñaki Urdangarin y que puso a la Casa Real bajo un escrutinio que ni el protocolo más cuidado podía gestionar completamente. En ese período, Elena funcionó como lo que siempre había sido, el miembro de la familia que no generaba titulares propios y por eso mismo podía ser el punto fijo alrededor del cual los demás encontraban estabilidad.
Hay una ironía en eso que no pasa desapercibida si se piensa un momento. La hermana que había sufrido el divorcio más documentado de la familia real española se convirtió en el apoyo silencioso de la hermana, cuyo matrimonio generaba un escándalo de dimensiones mucho más grandes. Las dos mujeres que habían visto sus matrimonios fracasar bajo el ojo público, cada una a su manera, se sostuvieron mutuamente en el único lenguaje que ambas conocían con fluidez: la presencia sin declaraciones, el apoyo sin aspaventos, la lealtad que no necesita ser nombrada para ser real. Siguió siendo lo que siempre había sido, solo que ahora lo era, sin el escenario del matrimonio para enmarcarlo. Jaime de Marichalar continuó existiendo en los márgenes del mundo al que había pertenecido. Siguió apareciendo en publicaciones de moda y diseño. Siguió siendo reconocible en los círculos donde la elegancia y la marca personal son moneda de cambio. Siguió siendo, para el ojo externo, la figura refinada y distante que había sido siempre. Lo que cambió fue el contexto en que esa figura existía, sin el paraguas institucional de la Casa Real, sin el título que le había dado acceso a ciertos espacios. La imagen que había construido con tanto cuidado durante décadas tenía que sostenerse sola, sin el apoyo que el apellido de su ex esposa había proporcionado durante 12 años. Eso es, en su manera particular, una forma de justicia poética que ningún comunicado oficial podría haber enunciado mejor que los hechos mismos. El hombre que había construido su identidad sobre la apariencia descubrió que la apariencia, sin el respaldo institucional que la amplificaba, era considerablemente más frágil de lo que había parecido desde dentro del marco. Hay una pregunta que esta historia deja suspendida y que ningún comunicado oficial ni ninguna reconstrucción periodística ha respondido del todo. ¿En qué momento exacto supo cada uno de los dos que no había nada que salvar? Marichalar nunca lo ha dicho públicamente. Elena tampoco. La institución que los representó durante 12 años como pareja no iba a facilitar ninguna respuesta que no controlara previamente. Y los hijos, cuando hablan de esa época, lo hacen con la economía de palabras que tienen las personas que han aprendido que algunos territorios no se exploran en público sin consecuencias que no compensan la explicación. El silencio no es solo una estrategia de comunicación en este caso. Es el resultado de décadas de formación en la idea de que lo privado se protege guardándolo, no procesándolo en voz alta. El problema de esa formación es que el dolor que no se dice no desaparece, se instala. La respuesta honesta es que probablemente no hubo un momento, hubo una acumulación, una serie de conversaciones que no llegaron a ocurrir, de necesidades que no encontraron respuesta, de distancias que se normalizaron hasta que la normalización se convirtió en el estado permanente de la relación. Dos personas que habían sido entrenadas en la contención descubrieron que la contención, cuando se aplica al espacio doméstico durante suficiente tiempo, no protege el vínculo, lo suspende, y lo que está suspendido eventualmente cae. No hubo un villano en esta historia, hubo dos caracteres formados por sistemas que priorizaban la forma sobre el contenido, la representación sobre la autenticidad, el parecer sobre el ser. Esos sistemas produjeron dos personas perfectamente equipadas para sostener una imagen y fundamentalmente mal equipadas para construir la intimidad que un matrimonio requiere para sobrevivir más allá de las primeras fotos. El comunicado de noviembre de 2007 fue la última consecuencia lógica de todo eso. Una institución que había aprendido a hablar de continuidad mucho mejor que de dolor, produciendo el único tipo de final que sabía producir: frío, ordenado, perfectamente redactado, completamente ajeno a la temperatura humana de lo que describía. Lo que queda de esta historia no es un escándalo en el sentido en que la palabra escándalo habitualmente se entiende. No hay traición dramática nombrada, no hay fotografía prohibida, no hay confesión devastadora que lo explique todo de una sola vez. La revista Época intentó construir esa narrativa de escándalo con sus afirmaciones sobre los supuestos hábitos de Marichalar,
y el resultado fue una demanda judicial que no resolvió nada excepto confirmar que ninguna de las dos partes tenía intención de dejar que la verdad privada se volviera verdad pública. Hay algo más difícil de procesar que un escándalo: el retrato de cómo dos personas perfectamente formadas para parecer felices pueden construir juntas un espacio donde la felicidad no encuentra manera de entrar. No porque ninguno de los dos fuera capaz de ella, sino porque el sistema en el que construyeron su vida compartida priorizaba la imagen de la felicidad sobre las condiciones que la producen. Un matrimonio que tiene que funcionar como símbolo nacional antes de poder funcionar como relación privada está sometido a una presión que no tiene equivalente en la experiencia de la mayoría de las personas. Cada conversación difícil que no se tiene en privado porque hay fotógrafos al otro lado de la puerta es una conversación que se acumula sin resolverse. Cada necesidad emocional que se pospone porque hay un acto oficial que requiere presencia compuesta es una necesidad que aprende a no pedirse. Y cuando ese patrón se repite durante 12 años, el resultado no es una extinción, es una extinción lenta. La boda de Sevilla de 1995 fue la primera celebración real de ese tipo en España en casi 90 años. Fue filmada, fotografiada, transmitida, convertida en símbolo de una España que quería creer en su continuidad y en su propia estabilidad. El divorcio de 2010 no deshizo esas imágenes, pero sí les añadió un significado que no tenían el día en que se tomaron. Las cosas que parecen demasiado perfectas no son más duraderas que las que parecen imperfectas. A veces son más frágiles precisamente porque la perfección requiere un esfuerzo de mantenimiento que el tiempo erosiona. Elena siguió adelante. Sus hijos crecieron. Jaime siguió siendo quien era. La Casa Real procesó la fractura con la misma eficiencia con que procesaba todo lo que amenazaba su imagen, rápidamente, ordenadamente, sin permitir que el dolor se derramara fuera de los límites del protocolo. En los años posteriores al divorcio, Elena y Jaime coincidieron en eventos relacionados con sus hijos, con la clase de compostura que requiere haber llegado a un acuerdo tácito de que la vida de los hijos merece más que la escenificación del rencor. Esa compostura no es necesariamente paz, pero es respeto funcional, y en el contexto de una ruptura tan pública, tiene su propio valor. Felipe Juan Froilán llegó a su mayoría de edad bajo el escrutinio que la prensa española reserva para los miembros jóvenes de la familia real, con episodios que los medios documentaron con la mezcla de fascinación y crítica que se aplica a quienes llevan apellidos de peso sin haber elegido cargarlos. Y Victoria Federica construyó su propia presencia pública con mayor control, entendiendo quizás mejor que su hermano los mecanismos que su apellido ponía en marcha automáticamente y eligiendo cómo relacionarse con ellos en lugar de simplemente dejarse llevar. Y Elena, en el fondo de todo ese movimiento, siguió haciendo lo que siempre había hecho: sostener sin aspavientos, aparecer donde era necesario aparecer, trabajar donde nadie la fotografiaba y guardar lo más difícil en el lugar donde siempre lo había guardado. Hay una fotografía de la boda de Sevilla de 1995 que captura el momento en que Elena y Jaime salen de la catedral como marido y mujer. Los dos miran hacia adelante, él impecable, ella compuesta, el país entero mirándolos. Y en esa fotografía, tomada en el instante del comienzo, está ya contenido todo lo que vendría después, no como destino inevitable, sino como posibilidad que el tiempo convertiría en realidad. Y en algún lugar de ese proceso de 15 años, el matrimonio más cuidadosamente construido de la monarquía española reciente se convirtió en su lección más incómoda: que ninguna institución, por poderosa que sea, puede crear calor donde solo queda el hábito, y que ningún palacio, por grande que sea, protege del todo a quienes se descubren solos dentro de su propia vida. Eso no es un escándalo, es algo más duradero.
Es la verdad, debajo de la fotografía.